Denme un segundito, estamos en casa. La ocasión anterior que prediqué, ¿alguno de ustedes se acuerda de qué prediqué? Hace 15 días aproximadamente. Hace como 3 semanas aproximadamente, prediqué del rey Asa y mi sermón se llamó La devoción de Asa. En esa ocasión estaba pensando acerca de una serie de sermones y es la serie de sermones que el rey Asa era la primera parte de esa serie de sermones. Quiero hacer esa aclaración. El día de hoy quiero hablar de la segunda o continuamos con la serie, quiero continuar con esa segunda serie. Y a esa serie le he titulado por nombre La negligencia de la experiencia. Voy a hablar acerca de todo esto, pero hoy quiero hablar acerca, esta serie tiene su base en algunos de los reyes del pueblo de Israel, en algunos de los reyes del pueblo elegido por Dios. Pues en este punto ya Israel y Judá ya se dividieron. Israel se quedó con las 12 tribus y tenemos ya a Judá establecida en Jerusalén. Y entonces quiero hablar acerca de eso, quiero hablar acerca de esos reyes que están en Judá. En la ocasión anterior les comenté y hoy vuelvo a comentarles, hay 19 reyes que pertenecieron al reino del norte. El reino del norte es Israel. Recuerden ustedes, solo lo estoy diciendo para estar en contexto, después de Salomón, el pueblo de Israel fue dividido en las tribus, y es aquí donde después de eso tenemos al reino del norte, al reino del sur. Reino del norte tuvieron 19 reyes, y todos esos reyes fueron malos, que es lo que se conoce como Israel. Judá tuvo 20 reyes, pero de esos 20 reyes, solo 10 fueron considerados como buenos, y vuelvo a repetir, 5 de ellos fueron considerados como excepcionales. Esto se los dije la vez pasada, y lo estoy repitiendo nuevamente. Mi serie, o la serie que estamos hablando de la negligencia de la experiencia, va a tener fundamento en esos 5 reyes que fueron excepcionales. El primero de esos reyes fue el rey Asa. Y la ocasión anterior hablamos acerca del rey Asa y decía yo que una de las cosas que se considera el rey Asa fue porque fue el primer reformador. Fue el primero que de cierta forma estableció reformas. Y una de sus reformas fue que muera cualquiera que no buscase a Jehová. Quitó las idolatrías y entonces estableció reformas. Hoy quiero hablarte y el sermón del día de hoy, dentro de la serie La negligencia de la experiencia, el sermón del día de hoy tiene su nombre Josafat, y quiero hablarte acerca del rey Josafat. Josafat, le he titulado este sermón Josafat, Dios salvándolo de sus decisiones. ¿Estamos o no estamos? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Josafat duró 25 años reinando. 25 años reinando. Y quiero hablarte, voy a hablar acerca de Josafat, capítulo 17 al 20. Segunda de Crónicas, capítulo 17 al 20. Prácticamente en esos 3 capítulos voy a hablar. Cuando pensamos en Josafat, pues tenemos la idea, y yo te decía, es uno de los 5 reyes excepcionales. Cuando hablamos de Josafat, sin duda, podemos hablar de un buen rey que probablemente ha sido de los mejores reyes desde David hasta la fecha. Siguiendo a David, podríamos comentar que Josafat es otro de los buenos reyes con el peso del rey David. Pero también podemos encontrar algunos pasos en falso que Josafat experimentó, y es eso parte de toda la vida de Josafat que quiero hablarles el día de hoy. El capítulo 17 de Segunda de Crónicas
nos cuenta cómo Josafat prácticamente fortificó su territorio desde Judá y sobre todo cómo Josafat buscó hacer lo bueno delante de Dios, cómo Josafat eliminó los ídolos y de hecho se esfuerza en gran parte Josafat para poder eliminar toda la idolatría que había en ese país. De esa forma, Dios lo bendice a Josafat, dándole muchas riquezas, dándole muchas glorias. Y una de las cosas que marcan la vida de Josafat es que el reino de Josafat, los enemigos que estaban a su alrededor, le tenían miedo a Josafat. Y no solo eso, le llevaban ofrendas a Josafat. Unos de los que les llevaban ofrendas a Josafat eran los filisteos. Los mismos filisteos le llevaban ofrendas de paz a Josafat. Y es ahí donde se demuestra cómo el respaldo de Dios estaba en ese momento y estaba en ese tiempo con Josafat. Y no solo eso, sino que él inspiró y instruía para que se enseñara la ley de Dios. Y una de las cosas que él hacía era que la gente tenía que comprender, tenía que escuchar, tenía que memorizar y tenía que obedecer la palabra de Dios. Fíjate bien, dice la Biblia, estoy en el capítulo 17, prácticamente voy a hablar del capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Amén. Nos vamos a ir en esos. Entonces, dice la palabra de Dios que el versículo 5 del capítulo 17, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y me llama la atención porque una de las cosas que hace Josafat en el capítulo 17 es que toma a príncipes, toma levitas y toma sacerdotes y los manda por todo el pueblo para que repitieran la ley, para que se aprendieran la ley, para que memorizaran la ley. Josafat estableció un sistema de enseñanza, un sistema de discipulado, enviando a sus príncipes, a sus levitas y a sus sacerdotes, a toda aldea, a todo pueblo, para que compartieran la ley. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, él lo hizo con esa intención, y lo hizo con la intención de que realmente todos aprendieran, escucharan y tuvieran en su corazón todo lo que era la ley. Así que a la vista de todo esto podemos ver cómo Dios recompensa a Josafat por el esfuerzo que estaba haciendo. Hablamos de un buen rey. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hizo lo correcto. Y no solo eso, no solo él, sino él se preocupó porque su pueblo hiciera lo recto ante los ojos de Dios. Eso era un buen rey, ¿no creen ustedes? Eso es un buen rey. Porque se preocupaba porque su pueblo hiciera lo recto delante de Dios. Es por eso que Dios le recompensa. Fíjate bien, aquí hay un principio. Cuando tú buscas a Dios, no puedes salir vacío de su presencia. Ese es un principio. Él buscó a Dios. Él hizo que su pueblo buscara a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Tenían el respaldo de Dios. Tanto tenían el respaldo de Dios que otros pueblos iban a ofrecerles, a darle ofrendas al rey Josafat. Tanto había el respaldo de Dios que los pueblos que estaban alrededor le tenían miedo, porque sabían que Dios estaba con él. Cuando tú buscas a Dios, tus manos no están vacías. ¿Amén o no amén? Cuando tú buscas a Dios, tus manos no están vacías. Esto me lleva entonces a Mateo 7:7, donde dice: buscad y hallaréis. A Amós 5:5, donde me dice: buscadme y viviréis. Y me lleva a otros muchos tantos pasajes de la Biblia donde el Señor da una promesa, y la promesa de Dios es: si me buscas, me encuentras. ¿Sí o no? Ahora, fíjate bien, este es un principio bíblico, hermano. Este es un principio inalterable. El principio de Dios es: si me buscas, me encuentras. Buscadme y hallaréis. Buscadme y viviréis.
Es un principio bíblico. ¿Cuántas veces has perdido tus llaves, las has buscado y no las encuentras? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces has tenido algo, lo pierdes y nunca más lo encuentras? El principio bíblico aquí es: buscadme y viviréis. Y aquí se establece y aquí se manifiesta ese principio bíblico en la vida de Josafat. Y no solo en la vida de Josafat, en el pueblo de Dios. Amén. Mantengan ese principio en su corazón en este momento. Porque hoy en día, por ejemplo, no todo aquel que busca un tesoro lo encuentra. ¿Sí o no? No por buscar algo quiere decir que lo vas a encontrar. Pero hay una certeza y una confianza que si tú buscas a Dios, encontrarás a Dios. Porque es un principio bíblico. Y eso fue lo que Josafat hizo. Josafat buscó a Dios, pero Josafat no dijo: Dios es solo para mí y hay que se haga bolas el pueblo. Sino Josafat dijo: yo encuentro a Dios, pero quiero que mi pueblo encuentre a Dios. Era un rey preocupado porque su pueblo realmente encontrara a Dios y fuera bendecido a través de eso. Es una realidad que vamos a encontrar a Dios. Josafat hizo un esfuerzo porque todo el pueblo conociera la ley. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, el Salmo 79:13, que dice: de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Me llama la atención cómo Josafat estaba preocupado porque el pueblo, los hijos y los hijos de sus hijos conocieran a Dios y conocieran la ley. Y entonces, por ejemplo, Salmo 70, ¿y qué les dije? 79:13, dice: de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo 102:12, mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Salmo 145:4, generación a generación celebran tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hizo Josafat? Josafat hizo que de generación en generación conocieran la ley, se pasaran el mensaje de las buenas nuevas. ¿Te das cuenta qué buenas obras realizó él en ese momento? Nosotros hoy como padres estamos aquí intentando que de generación en generación el mensaje de Dios se transmita. De generación en generación, hermano, estamos hablando en los tiempos antes de Cristo. El mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio se ha ido traspasando de generación en generación. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios se cumple? ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios se cumple? En la semana escuchaba las noticias y preocupados decían en las noticias, porque decía que en ese momento había solamente 5 personas que conocían un dialecto y que en el momento en que esas 5 personas murieran, ese dialecto se perdía. Y tú y yo sabemos que hoy en día hay dialectos, hay lenguas que ya murieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque no se pasaron de generación en generación. Pero el mensaje de Dios ha sido pasado de generación en generación. Amén. Y date cuenta cómo hasta el día de hoy tú y yo lo tenemos, y eso es una bendición de parte de Dios, es una promesa cumplida, es una promesa cumplida de parte de Dios. La verdad es que el capítulo 17 de Segunda de Crónicas hubiera sido como especial para terminar de esa forma Josafat su vida. Pero tenemos otros 3 capítulos que tenemos que contar. Capítulo 17, vemos a un hombre preocupado porque su pueblo conociera a Dios. Vemos a un hombre preocupado porque su pueblo buscara a Dios y encontrara a Dios y tuviera las recompensas de Dios. Pero eso después me lleva al capítulo 18. Y a mí me llama mucho la atención el capítulo 18, porque el capítulo 18 inicia con este versículo.
Josafat, ¿cómo inicia? ¿Alguien me lo puede leer? Capítulo 18, versículo 1. Acá, por favor. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Tenía, pues, ¿qué tenía? Riquezas y gloria en abundancia. Fíjate bien, a mí me llama la atención. Capítulo 17, el capítulo 17 habla de cómo Josafat edificó, fue respetado, fue y llevó a los sacerdotes, a los levitas, para que instruyeran la ley. Pero después en el capítulo 18 habla como que pasó un tiempo. Ya había reinado, ya tenía tiempo. Capítulo 18 es clave, versículo 1, porque dice que Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia. ¿Sí o no? Pregunta, ¿por qué el escritor hizo énfasis en que Josafat tenía riquezas y gloria? ¿Por qué el escritor quiere resaltar esa parte? ¿Por qué el escritor resaltaría esa parte? Tuvo riquezas y gloria y contrajo parentesco con Acab. ¿Cuál Acab? ¿Quién Acab? ¿Es el Acab del cual estamos pensando? ¿Es el Acab, ese Acab que se casó con Jezabel? Espérame, a ver. Josafat, un rey bueno, justo, que conocía, tenía temor de Dios. Capítulo 18, tuvo riquezas, tuvo gloria, y en sus riquezas y en su gloria se casó con, se emparentó con Acab. El mismo Acab. Acab, o más bien, Acab está dentro del top 10 de los reyes más perversos y más malos que hay. ¿Por qué hizo eso Josafat? Me llama la atención cómo inicia el capítulo 18. Inicia diciendo, tuvo riquezas en gloria. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie de sermones que estamos hablando? La serie que les dije de sermones. La negligencia de la experiencia. La negligencia de la experiencia. Fíjate bien, he titulado esta serie así, porque estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que hay una constante. Y la constante en todo mundo es que te conviertes en alguien negligente cuando crees que sabes hacer las cosas. En ese momento te conviertes en alguien negligente. Eres confiado. Y yo he puesto este ejemplo en algunas ocasiones y lo voy a volver a poner. Recuerdo cuando tenía 16 años, 15, 16 años y estaba aprendiendo a manejar. Ya estaba yo estábamos nosotros ya en el Distrito Federal, estábamos pastoreando, estaba mi papá pastoreando una iglesia. Ya había tenido yo algunas experiencias de manejar en una combi y en una RAM viejota. Y después, estando ahí en la iglesia donde estábamos en la Ciudad de México, yo de repente me escapaba y agarraba el carro a escondidas. Para saber, ¿no? Entonces ya no solamente me daba ahí en la cuadra, sino lo que hacía es me salía a la avenida principal, me daba una vuelta y me metía rápido otra vez a la cuadra. Pero cuando yo hacía eso, dicen hoy, tenía al Jesús en la boca. Cuando yo hacía eso, yo agarraba y, Dios mío, ayúdame, por favor, y quién sabe qué, ya iba en primera y segunda, y el carro jaloneándose, y todo eso, y me salía a la avenida, y ya que salía a la avenida, rápido me metía en la primera callecita, ya agarraba, ya. Pero era así de, Dios, ayúdame, que quién sabe qué, y el carro jaloneando. Hoy ya tengo años de manejar. Hoy ya no salgo con el Jesús en la boca. Hoy agarro mi carro, lo prendo y ¡zum! Ni me ven. ¿Por qué? Porque tengo experiencia. ¿Sí o no? Pero esa experiencia, en muchos momentos, me ha convertido en negligente.
¿Por qué crees que muchas personas que van manejando y van viendo el celular? ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia. Y son negligentes. Negligentes. ¿Sí o no? O sea, tienen la experiencia y la experiencia te hace sentir confiado. La experiencia te hace sentir confiado. Sansón lo dijo, me escaparé como me escapé muchas veces anteriores. Las veces anteriores de la misma forma me voy a escapar. Sansón tenía experiencia, su experiencia lo hizo negligente. ¿No? Es por eso que vamos manejando y vas con el celular acá manejando y de repente no te das cuenta y ¡pum! Ya le pegaste a alguien. Fuiste negligente porque tu experiencia te hizo creer que lo podías hacer. El rey Asa, recordarán ustedes el rey Asa, un rey bueno, pero dice que el rey Asa terminó sus días no consultando a Jehová. Su experiencia lo hizo negligente y dejó de hacer lo primero que hacía. Yo debería ir todos los días diciéndole a Dios, ayúdame en la carretera, de todos modos. Pero no lo hago porque me siento con experiencia. Asa murió no consultando a Jehová. Veo a un Josafat, capítulo 18, donde en ese momento veo reflejada la negligencia de su experiencia. ¿Estamos o no estamos? Porque en el capítulo... y déjame decirte, ¿por qué llego a este estudio y por qué quiero compartir este estudio? Porque no solamente veo a los reyes de Israel, me voy a enfocar en los reyes, pero veo a un David, veo a un Salomón, veo hasta un Moisés. Veo a personas que se familiarizaron con Dios, se familiarizaron con lo que recibían, que esa situación los hace negligentes. Es un común de la humanidad. Es un común de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros nos aferramos a vivir de la forma en la que nosotros queremos. Tratamos de ser siempre independientes. Con nuestras acciones le decimos a Dios, no te necesito. Y es esa constante lucha donde constantemente le decimos a Dios, no te necesito. Dios nos enseña a depender de Él, pero a su vez le decimos, no te necesito. Y estamos en esa lucha constante con Dios. Capítulo 18 dice, Josafat tenía riquezas, tenía gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, uno de los reyes más perversos que habla la Biblia. Y dice el versículo 2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese contra Ramot de Galad. Josafat fue a visitar a su consuegro. No se sabe si Josafat tenía una hija o un hijo y de esa forma se emparentaron. Y es por eso que entonces fueron parientes. Y después dice que bajó Josafat a visitar a Acab, su pariente, y entonces Acab lo recibe con ofrendas. Acab lo recibe con ovejas, porque Acab tenía un plan, y el plan que tenía Acab era que se juntaran para poder atacar a Ramot de Galad. Que se juntaran, que hicieran alianza para poder ir contra Ramot de Galad. Y entonces dice la palabra de Dios que Acab, rey de Israel, dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Fíjense bien lo que responde Josafat. Fíjense bien lo que responde Josafat. Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. La negligencia de la experiencia. Josafat le está diciendo a Acab, yo soy como tú y mi pueblo es como el tuyo. ¿Qué me dices de eso? En realidad, Josafat era igual a Acab.
¿En realidad el pueblo de Josafat era igual al pueblo de Acab? Y entonces, ¿por qué Josafat busca empatizar con Acab? ¿Por qué? ¿Por qué Josafat baja la guardia de esa manera? ¿Por qué? Eso empieza a llamar la atención, ¿no crees? Hablamos de un rey, hermanos, que estaba preocupado porque su pueblo buscara a Dios y lo encontrara. Hablamos de un rey que estaba bendecido, que estaba siendo bendecido en ese momento. Pero hablamos de un rey que en ese momento está bajando la guardia. Yo puedo tener algunas interpretaciones de esta, y la interpretación primaria que puedo dar es que probablemente Josafat estaba preocupado por Acab y fue a evangelizar a Acab. Y una de las cosas que quería hacer era empatizar con él para compartirle el evangelio de Dios y después Acab regresar a Dios. Pero el problema de hacer eso es que Josafat en ese momento ya no tenía la fuerza que en el capítulo 17. Espiritualmente Josafat ya no tenía la fuerza. ¿Por qué? Por eso el capítulo 18 decía, inicia con riquezas y gloria. Porque las riquezas y la gloria te dan negligencia, te acomodan. Amén. ¿Amén o no amén? Ok, continuemos. Entonces, dice la palabra de Dios que efectivamente le dice pues, que somos iguales prácticamente. Le presenta a Josafat toda una serie de situaciones, de hechos, de acciones, y Josafat se siente parte de eso. Josafat se siente a gusto porque ve que hay sacrificios, y entonces dice, ok, pues no está tan mal a lo mejor todo esto, pero la realidad es que Acab tenía las cosas controladas, que no solo eso, sino que Josafat dice, fíjate bien, Acab le dice a Josafat, ¿vas conmigo a la guerra? Y Josafat dice, sí. Pero después, a lo mejor después del postre, después de haberse comido la vaca, llegó el pastel, y en ese momento como que Josafat no tenía paz en su corazón, y empieza a sentir, se empieza a redarguir el espíritu, y dice, oye Acab, ¿no hay profetas de Dios que nos digan si debemos ir o no debemos ir a batalla? O sea, en ese momento, después de haber comprometido, después de haberse comprometido él y haber comprometido al pueblo, después le redarguye el corazón y dice, ¿qué acaso no tendrás unos profetas ahí que nos digan si vamos o no vamos? Y Acab dice, no te preocupes, tengo 400 profetas de los buenos que nos van a decir si vamos o no vamos a la guerra. Y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que vienen los profetas y los profetas empezaron a profetizar que la palabra, que prácticamente le iba a destruir a sus enemigos. Déjenme ver. Empezaron a profetizar que iban a destruir a sus enemigos, y uno de ellos, versículo 10, el que se levanta es Sedequías. Dice la palabra de Dios que Sedequías se hizo cuernos y le dijo, así con los cuernos vas a destruir a tus enemigos, serán acorneados, acornearás a los sirios y los destruirás por completo, así que sube contra ellos y los vencerás. Dijo esta palabra Sedequías. Pero dice la palabra de Dios que Josafat no se sentía muy a gusto con esos profetas. Porque Josafat, de cierta forma percibió que esos profetas eran falsos. Porque eran los profetas de Acab. Y entonces dice, oye, ¿no tendrás uno que sea legítimo? O sea, ¿no tendrás uno que verdaderamente sea bueno? Uno que verdaderamente hable palabra de Dios. Y entonces Acab le dice, ¿sabes qué? Tengo uno, pero la verdad es que se me cae mal. Tengo uno, pero ese me cae. ¿Por qué te cae mal? Pues me cae mal porque siempre me dice todo lo contrario a lo que quiero escuchar. Entonces ese es el bueno. Y ya dice, a ver, tráiganme a este Micaías. Y entonces el rey manda llamar a Micaías, un hombre de Dios que le caía mal porque dice Acab que siempre le profetizaba
mal. Y entonces me llama la atención que cuando Micaías llega ante la presencia de Acab, Micaías, en cuestión de burla, capítulo 14, las primeras palabras que dice Micaías es: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Micaías dice lo mismo que los 400 profetas. Y entonces Acab se enoja y le dice: ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad y que me profetices? Y Micaías dice: ¿en serio? Pues ahí te va, esta es la verdad. Porque lo primero que dijo Micaías fue en son de burla, intentando seguir la misma idea de lo que los otros. Y entonces empieza a profetizar: oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Versículo 21, y dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo. Micaías le está declarando todo lo que sucedió y cómo sus profetas estaban inducidos por un espíritu de mentira, porque le iban a hacer creer a Josafat que iba a tener la victoria, pero en realidad en esa pelea, Acab iba a tener la victoria, pero en realidad en esa pelea Acab tiene que morir. Y Acab va a morir. Si va a esa pelea, Acab muere. Sus profetas le estaban diciendo: ve, Dios en ese momento acaba de revelar, si vas a esa pelea, Acab morirás. Y dice la Biblia que Sedequías, el profeta que de los cuernos, va con Micaías y le pone una cachetada. Y le dice: ¿por qué estás diciendo? ¿En qué momento? Dice: ¿en qué momento el Espíritu de Dios me dejó a mí para irse contigo y decirte eso? ¿En qué momento me dejó el Espíritu de Dios a mí? Porque le están diciendo a Sedequías mentiroso. Porque le están diciendo en ese momento a Sedequías que él tenía un espíritu de mentira. Ese espíritu de mentira estaba haciendo que Acab creyera que le iba a ir bien cuando realmente lo esperaba la muerte. Estas son situaciones de cuidado. Son situaciones de cuidado, porque aquí el profeta de Dios lo declara. Anteriormente, Micaías declara que ve a Israel como ovejas sin pastor. Así declara que ve a Israel como ovejas sin pastor, y después viene esta profecía. Y es en ese momento donde se enojan con Micaías porque declaró la verdad y siempre le declara lo peor a Acab, y entonces lo mandan a encerrar a la cárcel a Micaías. Y Micaías se va a la cárcel. Se va a la cárcel. Y entonces me llama la atención que en el versículo 28 dice: después de haber sucedido esto, versículo 28 dice: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. ¿Escucharon la palabra profética de Micaías? Josafat quería escuchar a un profeta verdadero. Escuchó la palabra profética y ¿qué hizo? No le importó. ¿Te das cuenta? Nos ponemos a pensar, espérame, Josafat, el rey que estaba preocupado por la educación y porque el pueblo conociera a Dios y fuera bendecido por conocer a Dios, ahora recibe una palabra profética que él mismo solicitó y no le hace caso. ¿Te das cuenta hasta qué punto puede llegar la negligencia de la experiencia? ¿Hasta qué punto puedes llegar diciendo: yo no necesito a Dios porque yo sé hacer ya las cosas? ¿Te das cuenta de eso? Josafat en ese momento había ignorado la palabra de Dios. ¿En qué estaba pensando Josafat? Acaba de ignorar la palabra de Dios. Acab
intentó hacer todo un teatro, trayéndole sacrificios, llevándole falsos profetas, encarcelaron al verdadero profeta, pero de una forma incomprensible, Josafat decide unirse con Acab e ir a una necia guerra. Pero ve cómo es inteligente Acab. En los versículos más adelante, Acab le dice, mira, está bien, vamos a la guerra, pero yo me voy a disfrazar de un soldado raso que va a ir en la parte de atrás de la infantería. O sea, en el último soldado de hasta atrás. Exactamente, o sea, la pregunta es, fíjate bien, ¿quién fue el que creyó en esa palabra, Acab o Josafat? Acab. Te voy a decir por qué. Porque los sirios, no recuerdo si dice la Biblia que 40 sirios, 40 generales, tenían la orden directa de no ir a pelear contra los soldados, sino tenían la orden directa de ir contra el rey. Tenían la orden directa de ir contra el rey. Y fíjate lo que hace Acab. Acab le dice a Josafat, Josafat, yo me voy a vestir de soldado, tú vístete de rey. Tú sé el único rey en la batalla. ¿Y qué crees que hace Josafat? Regresa a decir, bueno, no dijo eso, pero pues prácticamente eso sucedió. Acab, no te preocupes, tú y yo somos iguales. ¿Te das cuenta? La necedad. Hoy tú y yo nos reímos y decimos, qué tonto el Josafat. ¿Cómo se le ocurre? Pero te voy a decir algo. Yo, negligentemente, he visto el celular cuando voy manejando. Quiere decir que cuando estás en ese momento, ni te das cuenta que estás siendo negligente. Porque tu experiencia, porque lo que tú sabes, lo que conoces en ese momento, te hace creer que estás bien. Y eso fue lo que pasó en la vida de José. Y entonces dice la palabra de Dios que ya estaban en el campo de batalla. Acab decide disfrazarse y Josafat sale como el único rey visible con sus mejores galas. Me llama la atención exactamente quién fue el que creyó en esa palabra. El que la pidió no creyó, el justo no la creyó, sino el otro la creyó. Pero bueno, los sirios tenían la instrucción de ir sobre el líder. Y entonces dice la palabra de Dios que efectivamente los sirios fueron contra Josafat porque vieron al rey y entonces fueron y lo sitiaron. Fueron contra el rey y lo sitiaron en ese momento. Estaba cubierto de toda toda la gente que estaba allá a su alrededor. Se presentaron todos los soldados en ese momento. Y en ese momento, de repente Josafat dice, ¡hey, espérense, espérense! Yo no soy el rey de Israel, porque dijeron, bueno, no dijeron, pero yo creo que dijeron, venimos a matar al rey de Israel. Y él dijo, no, espérense, yo no soy rey de Israel. ¿Cómo que tú no eres rey de Israel? Pues si tú eres el que... No, yo soy rey de Judá, pero no eres... entonces no es contigo. ¿Cómo que no es contigo? ¿Te imaginas eso que sucedió? Estaban todos a punto de matarlo. Estaban a punto de matarlo y en ese momento algo sucede que él dice, yo no soy el rey de Israel. Yo, siendo soldado contra él, pues si pues también te mato, pues estamos en guerra, ¿no? Le había dicho que era pueblo y estaba peleando contra ellos. La pregunta es, ¿por qué no lo mataron? Yo lo hubiera matado. O sea, estamos en guerra, ¿no? No lo mataron. ¿Recuerdan cómo se llama el título del sermón? Ese es el título de la serie. Josafat, Dios salvándolo de sus decisiones. Josafat, Dios salvándolo de sus decisiones. Ese es el título del sermón. Dios salvándolo de sus decisiones. En ese momento, ¿sabes qué fue lo que sucedió? La mano de Dios. La mano de Dios en ese momento se movió de tal forma para que no mataran a Josafat, porque pudieron y tenían que haberlo matado, pero no lo mataron. Es más, mira, no tengo por qué acercarme al rey. Desde aquí, desde 50 metros, le aviento una flecha y lo mato. No,
¿Por qué se le acercaron y todavía le preguntan y todavía se dan cuenta y los escucha? Estamos en una batalla donde hay gritos, donde hay espadas, un escándalo por todos lados. Y prácticamente a 2 pasos le preguntaron y tuvieron una negociación de si era rey o no era rey. Pues si desde una flecha, desde acá le doy, ¿no? ¿Pero qué veo yo? La mano de Dios. La mano de Dios salvando a este negligente. Eso a mí me hace respirar. Porque sé que muchas veces Dios me ha salvado cuando voy manejando. De una forma tan básica y tan simple te lo estoy poniendo. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho contigo también? Porque en tu negligencia has actuado de maneras equivocadas y de maneras erróneas. Y Dios se ha puesto en ese momento delante de ti para protegerte y para cuidarte. Y eso fue lo que hizo con Josafat en ese momento. Y te voy a decir lo que dice. Versículo 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó de él. Y dice el 32, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle y lo dejaron. Yo vuelvo a repetir, ¿por qué lo dejaron vivo? Si estamos en una guerra nadie sobrevive. Pero a él lo dejaron vivo. Era la mano de Dios. Ahora, el versículo 33. Fíjate bien lo que dice en el versículo 33. Ya salvaron a Josafat y ya Josafat ya se va con sus vestiduras reales. Pero ve el versículo 23. Mas disparando uno, cualquier soldado, el soldado más raso que te puedas imaginar. Es más, nunca había disparado un arco en su vida ese soldado. Dice la Biblia que ese soldado aventó una flecha, nomás se le zafó la flecha, voy a decir. Se le zafó la flecha. Y entonces la flecha fue. Y dice la Biblia, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel, o sea, a Acab. ¿Cómo? Entre las junturas y el cossetele, o sea, entre las aberturas de la ropa, así como cuando Goliat cayó por una de así igualito, un hoyito que tenía en su armadura Acab, y en ese lugar le entró la flecha y Acab murió. Espera. Dice que le entró y entonces dijo el cochero: vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y entonces sacan a Acab chorreando de sangre. Y dice que versículo 34, y arreció la batalla aquel día, por lo que el rey estuvo en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta el atardecer, y murió al ponerse el sol. O sea, algo sucedió, le entró la flecha. Probablemente la flecha no era de muerte. ¿Qué fue lo que le ocasionó la muerte? Que el carro estaba atorado en el tráfico. No podía salir del campo de batalla. Por eso dice que arreció la batalla. Había tráfico. Había tráfico en el campo de batalla. Hasta que se liberó la batalla pudo salir y prácticamente el rey ya estaba muerto. Se cumple una palabra profética que le dieron a Acab, o una palabra de cómo iba a morir Acab. Y prácticamente Acab dice, muere, pero hay una palabra donde dice que la sangre de Acab sería lamida por los perros. Y ahí es donde se cumple esa palabra. Entonces, como comenté, Josafat tomó esa mala decisión o malas decisiones a lo largo de eso. Y esto me lleva entonces al capítulo 19. Capítulo 19 inicia amonestando a Jehú, a Josafat. Y dice el versículo 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Fíjate bien lo que le está diciendo. Por haberse asociado con Acab, Jehú le está diciendo: ayudas al impío y amas a los que aborrecen a Jehová.
pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. O sea, porque te asociaste con Acab, Dios está enojado contigo. Has hecho enojar a Dios. La pregunta es, ¿por qué Josafat se mete a la boca del lobo? ¿Por qué Josafat? Yo siempre lo he dicho, ¿por qué alguien con todo el conocimiento y la experiencia de Dios cae en esas situaciones? Y la situación es fácil de entender y tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana tiende a vivir alejada de Dios. Esa lucha entre el bien y el mal que tú y yo que nos conocemos no es más que nuestra naturaleza humana intentando vivir alejada de Dios. Y Dios intentando vivir cerca de nosotros. La lucha del bien y el mal es eso. Es eso. Y parte de esa naturaleza humana lo vemos desde Ezequiel, cuando nos habla la Biblia acerca de Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Y cómo en su corazón Lucifer desata todo ese tipo de emociones en donde quiere ser igual a Dios. Todo ese tipo de emociones que lo quieren hacer independiente de Dios. Por eso es que cuando la serpiente va con Adán y con Eva, les dice, es que ustedes no les ha dicho que cuando coman de eso van a ser igual a él. Y es ahí donde el hombre cada día, en cada momento, alimenta su deseo de ser igual a Dios. Por eso vemos a un Josafat intentando tomar esas decisiones. Versículo 3. A mí ayer que leía esto, me impacta el amor y la misericordia de Dios. Cuando te hablé del rey Asa, te dije, el rey Asa inician los versículos que leímos diciendo que hacía lo recto y que fuera un hombre bueno, y que fue un hombre bueno. Y fue conocido como un hombre bueno, aun cuando sus últimos días no fueron buenos. Pero es porque Asa hizo algo que conquistó el corazón de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 3. Jehú le está reclamando y le está diciendo, Jehová Dios se enojó contigo y va a desatar su ira y su enojo contigo. Pero ve el versículo 3, pero se han hallado en ti buenas cosas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Cómo? Dentro del mismo regaño ahora le está diciendo, pero ven, Dios te ama, ha hallado algo bueno en ti. Y entonces algo pasa en ese momento en la vida de Josafat, que Josafat nuevamente regresa a ser el rey que era. ¿Por qué? Porque en ese momento entonces Josafat nombra jueces. Y continúa con su labor. Estamos en el capítulo 19. La pregunta es, ¿por qué Josafat no se dio cuenta antes de esto? ¿Por qué Josafat tardó tanto en reaccionar? ¿Por qué Josafat primeramente permite ser pariente de acá? O sea, ya fue a la guerra porque era su consuegro. Pero el punto es, ¿hace cuántos años atrás permitió que su simiente se emparentara con la simiente de acá? Date cuenta, yo siempre lo he dicho, la degradación del cristiano es paulatina. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezas a degradar tu vida cristiana con pequeñas cosas. Pequeñas cosas que dices, esto no es nada, o sea, no pasa nada. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que estás alejado totalmente de Dios. Y eso fue lo que pasó con Josafat. Dice la Biblia en Proverbios que las pequeñas zorras son las que destruyen los viñedos. Y está hablando de las pequeñas cosas, los pequeños hábitos. Esas pequeñas cosas que no eres capaz de dejar son las que destruyen vidas.
cuando decides empezar a jugar con el pecado, tu nivel espiritual no es el mismo. Y en ese momento te conviertes presa fácil del enemigo. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Acab le presentó a Josafat una idea gloriosa. Le presentó sacrificios. Acab estaba comiendo con Josafat con sacrificios entregados a dioses. Toda la idea que Josafat conocía de Dios, Acab se lo presentó como una manera de engaño. Muy bonito. Sacrificios, los profetas, el mismo mensaje. Todo se lo presentó muy bonito, porque eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos presenta las cosas de este mundo bonitas, agradables. Si no nos las presenta de esa forma, no iríamos por ellas. Porque eso es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas, destruirnos. Continuamos. Solo quiero decirte que el mundo nos ofrece aparentemente todas las cosas buenas. Las cosas buenas, agradables, que te van a alejar y apartar de Dios. De esa forma, Acab, dice la palabra de Dios que, puso jueces, continuó haciendo obra buena, levitas, sacerdotes, levantó, versículo 9, procederéis asimismo con temor a Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Fíjate bien, Josafat ha sido restaurado en ese momento de esa acción que tuvo con Acab. Es restaurado, se vuelve a reencontrar con Dios y continúa. Amén. Es restaurado. No sé cómo, pero es restaurado en ese momento. Y es restaurado de tal forma que en el capítulo 20 hay algo importante. En el capítulo 20 viene la batalla sobre Moab y Amón. Y dice la palabra de Dios que los moabitas y los amonitas hicieron guerra contra Josafat. Y entonces le avisaron a Josafat y le dijeron: gran multitud del otro lado del mar y de Siria vienen contra ti. Versículo 3, y tuvo temor Josafat. ¿Qué hace Josafat? Tuvo temor Josafat y humilló su rostro para consultar a Jehová. Hermano, quiero que veas esto. Quiero que a lo largo de estos estudios que vamos a ir haciendo, quiero que vayas viendo la clase de estos comportamientos y cómo Dios reacciona. Josafat, un hombre íntegro, que hace una alianza con Acab, que le dice a Acab: somos iguales, que desprecia el mensaje de Dios, que completamente va en contra de la ley de Dios, aliándose en contra de los enemigos de Dios. Es salvado porque tomó malas decisiones y Dios lo salva, lo restaura. Y ahora Josafat, fíjate bien, restaurado, tiene un problema, vienen sus enemigos y lo primero que hace es humillarse a Jehová. La pregunta es: ¿aprendió o no aprendió la lección? Fue restaurado. Porque no solamente eso, fíjate bien, dice, se humilló para consultar e hizo pregonar ayuno en toda Judá. A todos ayunaron. Era un hombre que había sido restaurado. Pero hay algo que me llama la atención en su oración, porque en ese momento se humilla y hace una oración y empieza a hablar de Dios, quién es Dios, lo que Dios había hecho. Hace una oración que quiero comentar solamente el versículo 12. Después de la oración me voy al versículo 12 y el versículo 12 termina prácticamente diciendo: oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Fíjate bien lo que dice el versículo 12: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! ¿Sabes qué me llama la atención?
que este gran rey inicia el versículo 18 diciendo, tenía riquezas y grandeza. Ahora este rey que tenía grandezas y riqueza se encuentra humillado delante de su creador diciéndole, Dios, mis riquezas y mi grandeza no me alcanzan para saber qué hacer. Hoy entrego toda esa riqueza y toda esa grandeza y dime tú por favor qué hago porque no sé qué hacer. Ha sido restaurado y ve lo que sucede. Cuando un corazón es restaurado en Dios, eso es lo que hace, se humilla y le da el lugar a Dios. Cuando un corazón es soberbio, cuando en un corazón hay negligencia en su experiencia, él dice, yo tomo las decisiones. Es por eso que cuando Acab le dijo, vamos a la guerra, dijo sí. ¿En qué momento consultó a Jehová? Nunca lo hizo. Y cuando consultó a Jehová, lo ignoró. Pero ahora este rey, fíjate bien el nivel de restauración que tuvo. Este rey que ha sido restaurado, le dice a Dios, Dios, no sé qué hacer. En ese momento, Josafat es humillado, o se humilla más bien, pero ante Dios es engrandecido. ¿Recuerdas ese canto que cantamos tú y yo? No hay lugar más alto que ¿en dónde? Que estar a sus pies. No hay lugar más alto en el que tú y yo podemos estar que a sus pies. Hay algo que me llama mucho la atención, que una vez que Josafat se humilla a Dios, en ese momento Dios responde. Y esa historia de Segunda de Crónicas capítulo 20, para mí, yo te lo digo porque esa historia la conozco desde hace muchos años, y esa historia de Crónicas capítulo 20 a mí siempre me ha encantado. Siempre me ha encantado cómo Josafat, cómo Dios destruye a los amonitas y a los moabitas. Y la forma en la que Dios destruye a sus enemigos es por medio de las alabanzas de su pueblo. Fíjate, fue tan grande la intervención de Dios que dice la Biblia que el pueblo lo único que tuvo que hacer fue cantar. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Y los levitas empezaron a cantar, empezaron a tocar y entonces empezaban a decir, porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Y entonces dice la palabra de Dios que los moabitas empezaron a suceder algo y entre ellos mismos empezaron a matar. ¿Cómo es posible eso? La gloria de Dios en ese momento descendió respaldando a Josafat, porque Josafat dijo, Dios, no sé qué hacer. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando tú y yo nos postramos en ese lugar y le decimos a Dios, Dios, no sé qué hacer, es en ese momento donde Dios te dice, tranquilo, hijo mío, yo me encargo, hijo mío. Sin tú hacer nada, yo voy a pelear por ti. Porque el pueblo lo único que tuvo que hacer es cantar, gozarse. Y decirle gracias Dios porque lo has hecho. Y en ese momento dice la Biblia que sus enemigos se confundieron, se empezaron a matar y cuando llegó Judá al campo de batalla pues ya vieron a todos muertos. Y pues ya nada más tomaron el botín, los bolsearon a todos. Y dice, fíjate bien, y dice la Biblia esto, que era tanto el botín que tardaron 3 días. 3 días para bolsear a todos los muertos. Había botín. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Es por eso que nuestro lugar, y debemos de entender perfectamente que cuando tú y yo nos humillamos al Creador, que cuando tú y yo verdaderamente vivimos de rodillas ante Él, cuando tú y yo verdaderamente le decimos, Dios, no sé qué hacer, es en ese momento donde Dios se glorifica. Por eso es que Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras Acab, fíjate bien, mientras Acab se alejaba y se metía cada vez más en el pecado, Acab se olvidaba de lo que Dios había hecho con él. Y aunque Acab conocía lo que era correcto,
era capaz de hacer lo correcto. Porque se metía cada vez en el pecado. Y eso es lo que hace el pecado. Te metes en el pecado, sabes que no lo debes de hacer, conoces que no lo debes de hacer, pero no puedes dejar de pecar. No puedes dejar de pecar. Hasta que verdaderamente te humilles y le digas a Dios: Dios, no sé qué hacer. Dios, ayúdame. El versículo 2 es clave en esta parte. Porque un rey poderoso, grande, hoy le dice a Dios: Dios, no sé qué hacer. Esa, hermano, tiene que ser nuestra actitud. Esa debería de ser nuestra actitud. Josafat le dijo a Acab, yo soy como tú. ¿Sabes qué le está diciendo? Es como si tú le dijeras hoy a Satanás: Satanás, yo soy como tú. ¿Se lo dirías? Es más, es como si Dani le dijera a Satanás: Satanás, yo soy como tú y mis hijos son como tus demonios. Qué fuerte, ¿no? ¿Lo dirías? Qué fuerte, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Josafat. Es más, espérenme, eso es lo que hacemos nosotros cuando emparentamos con el mundo. A lo mejor no lo dices, pero lo haces. A este tipo de alturas, la realidad es que Dios no quiere que su pueblo emparente con el mundo. Pero te voy a decir algo. A veces, como pueblo de Dios, somos condescendientes con el mundo. Somos permisibles con el mundo. Aceptamos ciertas cosas por amor. Pero la Biblia es muy clara cuando nos dice en Santiago que la amistad con el mundo, ¿qué me hace? Me hace enemigo de Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. Josafat se hizo amigo del mundo y en ese momento se convirtió en enemigo de Dios. Cuando tú eres condescendiente con el pecado, en ese momento, hermano, te haces amigo del mundo. Cuando tú permites el pecado, cuando tú sabes que algo está sucediendo y lo permites, en ese momento estás actuando de la misma forma. Y no solo eso. Tengo que comentar otro punto de Josafat. No solamente fue condescendiente, no solamente lo permitió, lideró el pecado. Porque recuerden que en batalla, él era el rey. ¿Te das cuenta todo lo que sucede? Empieza con algo simple, empieza con algo sencillo, pero de repente Josafat ya se encontraba liderando al pueblo perverso. ¿Te das cuenta de cómo Satanás nos enreda? ¿Te das cuenta cómo ciertas situaciones de Satanás empiezan a enredarnos que de repente ya no nos damos cuenta y ya somos los líderes de la oposición? Porque eso es lo que hace Satanás. La realidad es que sucede en el versículo 20, Dios hace su maravilla. Pero luego el capítulo 20 del libro de Segunda de Reyes nos habla acerca de esta victoria y nos dice lo que sucede después. Creo que esta lección de Josafat no duró mucho porque después en el versículo 35 al 37, una vez que muere Acab, Josafat tiene amistad nuevamente con Ocosías. Ocosías era el hijo de Acab. Y dice la Biblia que Josafat nuevamente tuvo amistad con Ocosías. Y no solo eso, Josafat empezó a establecer un negocio con Ocosías. Hicieron barcos,
barcos que tenían la intención de ir a traer oro a Tarsis. Y dice la Biblia que esos barcos que hicieron ya estaban de socios. Josafat y Ocosías eran socios. Pero dice la Biblia que esos primeros barcos fueron partidos a la mitad. Dios no permitió que esa alianza se llevara a cabo. ¿Cómo se llama mi sermón? Dios salvándolo de sus decisiones. Josafat, Dios salvándolo de sus decisiones. Una vez más, veo a Josafat tomando malas decisiones. ¿Qué está haciendo Josafat? Nuevamente va a hacer amistad con el mundo. Nuevamente va a hacer amistad con el mundo. Y en esa amistad con el mundo que va a hacer Josafat, hace amistad con el hijo de Acab. Van a hacer un negocio y Dios no le permite llevar a cabo ese negocio. Los barcos se hunden. Pero dice la Biblia que después Ocosías va nuevamente con Josafat y le dijo, mira, ya arreglamos los barcos, ya los parchamos, ya tenemos una nueva flotilla. ¿Qué onda? ¿Hacemos negocio otra vez? Y Josafat le dijo, no, ya no. Ya no. Y de esa forma yo puedo leer que Josafat al final pudo entender que Dios le estaba dando un mensaje y le dijo, no hagas negocio con Ocosías. Y entonces, la pregunta para mí en este momento, ya hablando acerca de todo esto y resumiendo, o la pregunta que yo quiero hacerte a ti en este momento, hermanos que me están escuchando, ¿cuántos fracasos tendremos que sufrir para aprender la lección? ¿Cuántas veces esperas ser restaurado por parte de Dios para poder entender la lección? Josafat, veo a un rey que fue salvado por Dios. Fue salvado por Dios. Veo a un rey que de cierta forma Dios vio algo en él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios salva a Josafat? ¿Por qué Dios salva a Josafat? Te digo por qué. Pero se han hallado en ti cosas buenas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Oye, pero Josafat le dio la espalda a Dios. Pero Josafat se convirtió en el líder del enemigo. Pero Josafat pecó contra Dios e ignoró al profeta de Dios. Merecía el infierno. Pero no puedes olvidar que Dios es un Dios de misericordia. Pero no puedes olvidar que Dios no es un Dios, es un Dios de misericordia. Que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Que Dios sabe lo que hay en tu vida. Y en ese punto, en ese momento, es cuando Dios, independientemente de lo que hayas hecho, Dios no olvida esas cosas. Porque Dios dice, he hallado cosas buenas en ti. Pero te voy a decir algo. Josafat tuvo esa oportunidad. Sansón no tuvo esa oportunidad como hubiera querido tenerla. Muchos otros reyes, de los 19 reyes del reino del norte, murieron sin esa oportunidad. Los otros 10 reyes o los otros 15 reyes, 14 reyes del reino del sur, murieron sin esa oportunidad. Es más, Asa muere, dice la Biblia, sin consultar a Jehová. Pero aquí yo veo la mano de Dios en la vida de Josafat, que en el último momento todavía Dios lo rescata a Josafat y le dice, no hagas contra tus enemigos. ¿Cuántas veces aún Dios mismo ha deshecho esos negocios, ha deshecho esas relaciones, ha deshecho cualquier cosa que hayas tenido, que en cualquier momento te puede llevar a la destrucción? Relaciones, amistades, trabajo, vicios, que probablemente el día de hoy o en su momento extrañaste.
porque eran bueno aparentemente, pero que en realidad te llevarían a la destrucción. La pregunta es, ¿cuántos fracasos tendremos que sufrir para aprender esa lección? ¿Qué sufrimiento debemos de tener para obedecer a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto vas a ser duro para doblegarte ante el Rey y decirle a Dios, Dios, no sé. Dios, no sé qué hacer? ¿O vas a seguir luchando, intentando luchar con Dios, diciéndole a Dios, hazte a un lado porque yo sé hacer las cosas? La misericordia de Dios, hermano, es grande. Es grande la misericordia de Dios. Pero hay límites. Hay límites. Una vez más nos encontramos ante un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Que hay una cosa que Dios no puede darte. Y lo que Dios no puede darte es el pecado. Y Dios nunca va a tolerar el pecado, porque el pecado te lleva a la destrucción y el pecado te aleja de Él. ¿Cuántas veces más quieres vivir en contra de Dios? La experiencia, puedes llevar 10, 15, 20 años en la iglesia, y tu experiencia como cristiano probablemente no te has dado cuenta, pero te hace vivir negligente. Hace mucho tiempo yo les decía, es responsabilidad de nosotros ser diligentes como cristianos. Y diligentes quiere decir tener nuestra vida en santidad con Dios. Si tú y yo no guardamos nuestra santidad con Dios, somos negligentes. Y es en ese momento donde la negligencia nos hace caer en el pecado. Hay muchos cristianos, profetas, apóstoles, pastores, que creyeron en su experiencia, se volvieron negligentes y hoy están peleando con Dios. Hay hermanos de la iglesia que viven así, peleando con Dios día tras día, cuando la solución es fácil. Humíllate a Dios. Cuando la solución simplemente es decirle a Dios, Dios, no puedo. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar y simplemente le dices a Dios, Dios, no puedo, yo no puedo. Me he dado cuenta que no puedo. Me he dado cuenta, Señor Jesús, que a través de todos los errores que he cometido, no puedo pelear yo solo. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, te necesito en este momento? ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, estoy rodeado por tentaciones, estoy rodeado por el mundo, estoy rodeado aún por sueños que no están basados en ti, estoy rodeado por ideas, me bombardea el sistema con muchas cosas, me bombardea el sistema con que debo de tener esto, debo de hacer esto, debo de vestirme de tal forma, debo de actuar de tal forma, debo de tolerar el pecado. Pero Dios, ya no puedo con eso. ¿Por qué no le dices a Dios, ya no puedo? Y en lugar de intentar enfrentar el pecado solo, ¿por qué no vas con Dios y le dices, Dios, no puedo? Porque es ahí donde tu fortaleza va a traer la victoria. Porque es ahí donde tu debilidad, en tu debilidad se va a manifestar la grandeza de Dios. Josafat fue uno de los buenos reyes, fue un rey excepcional. Y ser excepcional delante de Dios es no pecar. Perdón, no es no pecar. Ser un rey excepcional no es que tiene que ser santo. En su humanidad todos pecamos. En nuestra humanidad todos pecamos. Y dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que hace a Josafat un rey excepcional es que Josafat se esforzó. Lo que hace a Josafat un rey excepcional es que Josafat hizo más allá de lo que tenía que hacer. Y le dice a Dios, en su grandeza se humilla y le dice a Dios, Dios, no puedo. No puedo.
Y es por eso que Dios los salva. Es por eso que Dios los salva 1, 2, 3 veces. Es por eso que Dios mueve su mano para que Josafat no muera. Es por eso que Dios mueve su mano para que Josafat no se aparte de él. Es por eso que hoy en día Josafat es considerado como uno de los mejores reyes de Israel, después de David. Pero fue porque aprendió a vivir de rodillas. Aprendió a vivir de rodillas. Que Dios los bendiga, hermanos.